Buenos días, estamos ya aquí nuevamente para presentar los últimos alientos, digamos, de la Golden Visa en Portugal, siendo ya habidos anulado en todo toda Europa, ¿no? Todo lo que es la zona Schengen. Por el momento les presento a Rosalía Torres de Irish Capital y a Tomás Asís Teixeira de los Abogados S.A. en Lisboa, Portugal. Vamos a pasar primero un video mientras todos empiezan a contactarse. Rosalía, por favor, dale paso al video. Esperamos un ratito y de ahí comenzamos nuevamente. Gracias a todos por esperarnos. Quería comenzar primero esta sesión confirmando con Rosalía y haciéndoles saber a ustedes que la disponibilidad que tenemos en los dos proyectos en Comporta son 7 unidades que nos quedan todavía y en Sosa, que es en Lisboa, nos queda todavía para 27 disponibilidades de shirts, ¿no? De slots remaining. Es eso todavía, es lo que recibí el 22 de agosto Rosalía, quería confirmar antes para darle la información a los que están con nosotros. Mira, Nela, lo primero, buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes hoy. La disponibilidad de los proyectos que les presentamos es algo menor a día de hoy porque hemos hecho varias reservas en los últimos 2-3 días. Ahora entenderán por qué la demanda ha crecido exponencialmente esta semana y es a día de hoy de 4 últimas unidades en el proyecto residencial en Sandhouse Comporta y de 23 en el proyecto comercial en Sosa. Por supuesto, les vamos a presentar los detalles de los proyectos y los detalles de los beneficios que estas inversiones les van a dar en cuestión de residencia y posteriormente de ciudadanía. Ok, muchas gracias Rosalía, eso es súper importante porque sé que estamos contra el tiempo. También quiero decirles a las personas que nos están acompañando, para ser más claros, es que Portugal es el único país todavía vigente, siendo Italia ya revocó el tema, salió en todos los periódicos. Grecia solamente tiene residencias, el único que ha terminado con residencia. España también fue revocado. Y bueno, tenía Malta que también ya revocó y ya no nos queda creo que ningún otro país, solamente quedaría Portugal para el tema de lo que es el Golden Visa. ¿Es eso correcto, Rosalía? ¿Nos podrías confirmar? Pues mira, la verdad que es el tema de la oposición a los programas de residencia, sobre todo los de ciudadanía,
de la Unión Europea en los últimos años ha sido importante y efectivamente muchos de los países han revocado sus programas o los han ido modificando para hacerlos cada vez más difíciles y bueno, minimizando esos beneficios. A día de hoy, Portugal es el único programa en Europa de la Golden Visa que nos da acceso, después de tener la residencia durante 5 años, a obtener el pasaporte. Y cuando digo tener la residencia, significa tener nuestra residencia legal, nuestra tarjeta de residencia, pero no el mudarnos al país. Y esta es la gran diferencia. Como dice Nela, Grecia o España nos van a requerir que nos mudemos al país. Y eso pues es algo que en algunas familias será posible y en otras familias no lo será. Pero además tiene muchas implicaciones pues también de fiscales, etcétera. El programa más accesible, que menos repercute, que menos nos condiciona nuestras vidas y nuestro día a día, es el de Portugal, porque a través de una inversión inmobiliaria voy a tener mi residencia legal, es decir, esa posibilidad de tener mi residencia en Portugal, pero no la obligación, durante 5 años. Cuando yo complete mis 5 años, voy a poder aplicar a mi pasaporte. Y esto es algo único, 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 un privilegio absolutamente valiosísimo que se ha tenido durante prácticamente 10 años, porque el programa se instauró en el 2012, pero que estamos a punto de ver desaparecer. Es decir, como dice Nela, nos queda una ventana de posiblemente un mes y es algo que Tomás va a explicaros en detalle porque él es experto en la materia y está mucho más al día de lo que está pasando en el gobierno portugués y les va a explicar, pero sí, efectivamente, Nela, tenemos la ultimísima oportunidad de dar este grandísimo privilegio a los nuestros y a nosotros mismos y de por vida para todas las generaciones que nos vayan a venir, poderles dar ese pasaporte europeo sin que a día de hoy condicione nuestras vidas en absoluto, simplemente haciendo una inversión inmobiliaria. También les quiero decir que el mayor comprador de todo esto, aparte de Latinoamérica ha sido Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Ellos han Totalmente, sido, totalmente. los principales compradores han sido Estados Unidos e Inglaterra para poder adquirir todos los beneficios que significa trabajar o estudiar en la zona Schengen de Europa. Gracias, Rosalía. Creo que comenzamos. Un placer, efectivamente. Fantástico. Pues lo primero, presentarme a mí misma y la empresa que represento. Mi nombre es Rosalía Torres y soy la directora de ventas de la empresa Aris Capital Partners. Soy además parte del accionariado y de la junta directiva. Aris Capital Partners es una empresa de inversión y de desarrollo inmobiliario. Llevamos en el mercado más de 12 años y nuestra empresa se instaló principalmente en el mercado de Reino Unido. Fue donde comenzamos nuestras inversiones sobre todo centradas en el sector inmobiliario comercial. Adquirimos un renombre importante en las residencias de estudiantes, los centros de la tercera edad, edificios de oficinas y siempre con una estrategia de inversión para nuestro propio portfolio, mantenimiento de esas inversiones entre 5 o 7 años y salidas institucionales. El 80% del accionariado es de background de banca de inversiones y de banca corporativa, como es también mi experiencia pasada, y ese, digamos que es el core o el signature de la empresa. Siempre pues el posicionar todas las inversiones que hacemos desde un punto de vista financiero. Es en el momento que Brexit se anunció, cuando nos dimos esa oportunidad de expandir o aceleramos un plan que ya estaba en la estrategia de la empresa, que era expandir al resto de Europa. Y Portugal fue el país que nos llamó la atención, nada que ver de inmigración en aquel momento, sino un país que tenía una economía en crecimiento y un mercado inmobiliario que todavía ofrecía esa posibilidad de apreciación y, por supuesto, pues un gobierno que nos daba un marco de estabilidad y de potenciar esos fondos o esa inversión extranjera. A día de hoy hemos completado ya la comercialización de 11 proyectos en Portugal y
todos ellos con la característica y el beneficio del acceso a la Golden Visa y un 100% de éxito en nuestros clientes en su consecución del objetivo de residencia. Por supuesto, muchos de ellos ya están en su renovación, pero otros de ellos acaban de aplicar diferentes fases dependiendo en el momento que hayan invertido con nosotros, pero todos ellos con absoluto éxito. Hemos visitado en muchas ocasiones Lima, conocemos bien el mercado de Perú, nos gusta muchísimo, tenemos muchos clientes satisfechos y la verdad que una experiencia maravillosa al trabajar contigo, Nela, y con Sosebis y Gracias. creo que muchos clientes satisfechos en común. Sí, es cierto. Gracias. Es muy importante hacerles saber la cantidad de proyectos que realmente tiene Arish ya realizados y tengo que decirles que o sea, la presentación que usualmente se les hace llegar, la realidad es que cuando se entrega el producto es superior a lo que ellos le ofrecen en un primer instante. Así que siempre, siempre tenemos muchos clientes satisfechos. Gracias, Rosalía. A ti, Nela. ¿Te parece que antes de continuar de paso a Tomás, creo que es muy importante también que la audiencia, los Claro. invitados nuestros hoy le conozcan? Muy bien, gracias, Rosalía. Buenos días a todos ahí en Lima. Yo me llamo Tomás y soy abogado y socio del despacho de abogados CCA Law Firm, que es un despacho que full service. Tenemos oficinas en Lisboa y Porto. Y al día de hoy somos más de 100 abogados. CCA empezó su historia hace 74 años y durante todo ese tiempo tuvimos un crecimiento muy grande y al día de hoy, teniendo más de 100 abogados, yo manejo todo lo que es inversiones inmobiliarias y temas de inmigración. Por eso esa será la principal razón por la cual estamos aquí todos juntos hoy. Decirles también que es también muy importante nuestra experiencia con inversores de Perú. En el año de 2023 ya estuvimos, yo en cuanto a CCA, pero también con Arish, 2 veces en Lima, donde hicimos muchísimas presentaciones y tenemos varios clientes de Perú, lo que significa que tenemos experiencia en tratar del procedimiento, en avanzar con las cosas rápido, porque esa será uno de los temas que tenemos aquí, es la necesidad de la inversión y la aplicación para el Golden Visa ser hecha el más rápido posible porque estamos presionados de tiempo y ya les voy a explicar por qué. Pero todavía sí, y Rosalía, te paso la palabra para que sigamos. Fantástico, Tomás. Pues vamos adelante entonces, porque coincidimos los tres en decirles que esta es una gran oportunidad y que esta ventana que les ofrecemos a día de hoy, pues muchos echaremos de menos en un futuro. ¿Qué nos ofrece Portugal? En pantalla tienen estos 3 parámetros que les decía nosotros nos llevaron al país. Un mercado inmobiliario que está emergente, que está creciendo, que continúa por debajo del resto de Europa y que nos va a dar esta posibilidad de que la inversión vehículo de mi residencia además me dé un retorno muy interesante. Portugal, además, con una economía en crecimiento, madura, diversificada y un gobierno estable que además fomenta la inversión extranjera no solo a nivel individual, pero veremos a nivel corporativo de gran manera. Para aquellos que no conocen Portugal, un país relativamente pequeño, estamos hablando de 10 millones de habitantes, pero aunque sea un país pequeño, es primero muy relevante en Europa y segundo, un país súper internacional. Nos llama muchísimo la atención cuando visitamos Portugal que toda la población, por lo menos en las grandes ciudades y a nivel de país, más del 60% habla, por supuesto, el portugués, que es su idioma materno, pero tanto el castellano como el inglés de una forma absolutamente fluida. El ejemplo, Tomás, que nos está hablando con un español absolutamente perfecto, y es lo mismo que encontramos desde el hotel, los taxis y, por supuesto, los servicios cualificados o los médicos. Es un país en el que nos podemos plantear llamar hogar, nos podemos plantear el trabajar porque se habla el castellano y, por supuesto, el inglés.
un coste de vida muy asequible en comparación con Europa, con lo cual si yo me planteo retirarme en Portugal voy a tener una calidad de vida altísima, pero además a un coste de vida bajo. Con todo esto, que llama la atención que Portugal además es un país súper moderno, infraestructuras desde los aeropuertos, los colegios, las universidades, los hospitales, las carreteras, los trenes, absolutamente últimas generación y de total calidad. ¿Y por qué es esto además importante? Porque Portugal tiene un sistema de servicios públicos importantísimo en el que la sanidad y la educación son universales y gratuitos. Es decir, desde el día que Tomás y su equipo me dicen, aquí tienes tu tarjeta de residencia, ya está aprobado, desde ese día yo tengo acceso a mi sanidad absolutamente gratuita y a la educación, que significa que mis hijos pueden estudiar gratis en las universidades de Portugal y que yo puedo acceder a esos hospitales de total calidad también de forma gratuita. Tenemos además un país, por supuesto, con un sistema democrático desde 1976, con partidos políticos además absolutamente centro. Es decir, sabemos que en Latinoamérica, cuando hablamos de gobiernos de derechas, gobiernos sobre todo de izquierdas, son gobiernos bastante extremos y eso nos ha creado ciertos momentos de tensión en Europa y en este caso en Portugal específicamente. Los partidos son de políticas progresivas, inclusivas por naturaleza y muy centro. Es un país absolutamente seguro. A nivel mundial, de forma oficial, es el tercer país más seguro del mundo, después de Islandia y Nueva Zelanda. Paseamos por la calle a cualquier hora del día, por la noche, con seguridad, nuestros hijos, yo como mujer, estamos todos absolutamente tranquilos y esto, por supuesto, es algo a valorar cuando nos planteamos tener un pasaporte del país. Hablábamos de una economía en crecimiento, una economía que ha estado en el top de la lista en crecimiento en los últimos años en Europa, con un crecimiento el año pasado del 6,7%, pero sobre todo lo importante, basado en una diversificación importantísima de la economía, desde un sector manufacturero fuerte, de metales, textil y de diferentes áreas, pero en los últimos años, importante, Portugal se ha calificado como uno de los países líderes en Europa a nivel tecnológico. Y esto lo vemos con la grandísima calidad de sus universidades y además con grandes empresas multinacionales que han trasladado sus divisiones de tecnología a Europa o sus centrales europeas, a Portugal. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos una grandísima calidad de expatriados, con calificaciones importantes, con poder adquisitivo importante. Y junto a estos, digamos, expatriados calificados, tenemos además muchos celebrities. Portugal está de moda y vemos continuamente en las noticias que Madonna, George Clooney, Mónica Bellucci, etcétera, están transfiriendo su residencia a Portugal. ¿Por qué es así? Por varias razones, pero entre ellas fiscal. Cuando nosotros miramos a los rankings de estadísticas de la migración millonaria, es decir, dónde se están mudando las familias millonarias, nos llama la atención que Portugal es el sexto país a nivel mundial, pero además el primer país a nivel europeo. ¿Y qué quiere decir? Que por supuesto se ven atraídos por seguridad, calidad de vida, clima, pero estas familias le dan una importancia muy grande también a las razones fiscales. Tomás les hablará más de ello y, por supuesto, si continúan adelante con nosotros, puedan tener su propio estudio personalizado, pero Portugal les ofrece una eficiencia importante en su organización fiscal. Hablarles también del mercado inmobiliario. Si ustedes han de invertir con nosotros para obtener su residencia en Portugal y más adelante su ciudadanía europea, lo van a hacer a través de una inversión inmobiliaria y por eso conocer cuál es la tendencia del mercado es importante. Portugal lleva en crecimiento desde el año 2014. Cada año consecutivamente crece entre el 5 y el 12%. Lo importante, a día de hoy continúa infravalorada con el resto de Europa. Es decir, que estos crecimientos van a continuar para
ese efecto de equiparación con el resto, porque, como decíamos, Portugal es un país de mayor crecimiento, es un país que recibe expatriados de gran poder adquisitivo, es un país que tiene una de las tasas de desempleo menores y es el país que crea el mayor número de empresas todos los años. Y con esto han conocido un poquito más en detalle Portugal. Por supuesto, en el momento de las preguntas puedan preguntar cualquier otra duda, pero le paso la palabra ahora a Tomás que les explique el centro de nuestra conversación, que es el programa de la Golden Visa. Muchas gracias, Rosalía. Bueno, el tema de la Golden Visa, como hemos hablado, es un programa que Portugal tiene desde el año de 2012 y que tuvo un impacto enorme en la economía portuguesa. Aquí podemos ver un poco los números que son aproximados, pero los números de permisos de residencia, o sea, el Golden Visa es un permiso de residencia, cerca de 12.000 permisos de residencia que fueran dados a inversores, pero además 18.962 para miembros de las familias de los inversores, porque este es un punto muy importante. Haciendo una inversión, nosotros podemos incluir nuestra mujer, nuestros hijos que sean dependientes y nuestros padres, aunque sean dependientes o que tengan más de 65 años, todos ellos pueden estar incluidos en la misma inversión para el programa de Golden Visa. Su impacto en la economía portuguesa fue de 6.800 millones de euros, que es una cosa enorme. Al día de hoy, este número deberá andar por la casa de los 7.5 mil millones de euros, que para un país como Portugal es muy, muy, muy importante. Bueno, decirles también que el programa de Golden Visa es, cuando tenemos la visa en nuestras manos, es como empezar un camino para tener ciudadanía portuguesa, como comentaba Rosalía. Pero para que se pueda tener eso, tendremos que invertir. Y invertir es la primera cosa, es la primera obligación que ustedes tendrán que cumplir para que se pueda después, todo se hace muy rápido en un par de días, pero para que después nosotros, en cuanto a vuestros abogados, podamos presentar la petición de la Golden Visa para ustedes y para sus familias. Pero en términos de inversión, hay varios tipos de inversión. Se puede invertir en fondos de riesgo, se puede invertir en empresas, se puede crear puestos de trabajo, pero las dos formas más importantes de invertir aquí para nuestro webinar será la inversión en propiedad inmobiliaria. Y tenemos dos tipos de inversión en propiedades inmobiliarias. Tenemos la inversión de 500.000 euros, que es un tipo de inversión normal, que se puede comprar casas o apartamentos que todavía no estén en zonas que son prohibidas para aplicar para la Golden Visa. Y después tenemos un descuento de 20%, lo que hace los 500.000, 400.000, si la inversión que hacemos es hecha en lo que llamamos zonas de baja densidad poblacional, o sea, son zonas menos desarrolladas en términos económicos y en las cuales el gobierno da un incentivo para los inversores, para que los inversores se cambien allá. Después tenemos el otro tipo de inversión inmobiliaria, que son las dos que hablamos aquí, que son los 350.000 euros, que después pasan a 280 si la inversión es hecha en una zona de baja densidad poblacional. La diferencia aquí es que hay una doble componente en esta inversión. O sea, ustedes pueden ser elegibles en términos de 350 o 280, tendrán que adquirir un inmueble que esté en lo que se llama zonas de rehabilitación urbana, o alternativamente que los predios tengan más de 30 años de existencia. Porque y la lógica aquí es, ustedes van a contribuir para mejorar el patrimonio inmobiliario de las ciudades y por eso se hace ese descuento. Hablando un poco en los productos que Irish tiene y hace, el producto de Lisboa es un producto elegible para 350.000 euros y el producto de Comporta es un producto elegible para 280.000 euros de inversión mínima, aunque
algunos precios sean un poco más que 280, pero todavía cualifica porque son inmuebles que están ya aprobados para ese tipo de inversión. Seguimos, José. Bueno, tener una visa no es una cosa, es una cosa que implica algunas obligaciones. Ustedes tendrán vuestra obligación de hacer la inversión, pero para que se pueda obtener la visa tendrán también que tener un pasaporte válido, que todos supongo que tengan, tener un certificado de registro criminal en lo cual no hayan antecedentes penales. Y también, y esa más una vez más es la gran diferencia y competición del programa portugués cuando comparado con otros programas, es que ustedes, para empezar su camino para el pasaporte, para tener la visa, solo tienen que pasar 7 días al año en Portugal o alternativamente 14 días a cada 2 años que tengan la visa. O sea, en términos básicos, es pasar unas vacaciones en Portugal. Yo estoy de vacaciones al día de hoy y no se está mal. Y con eso seguir un camino que será un camino que será aplicable a ustedes, a vuestros, como comentaba, a vuestros hijos que sean dependientes, a vuestros padres que sean dependientes o que tengan más de 65 años. Entonces, hacer ese tipo de inversión y entrar en ese tipo de programa es como hacer un poco de planeamiento sucesorio para las futuras generaciones. ¿Por qué? Vuestros hijos, cuando tengan su pasaporte emitido portugués, cuando tengan hijos, sus hijos, vuestros nietos tendrán el pasaporte también. El mismo decir que si ustedes ya tienen el pasaporte portugués y tienen otro hijo, vuestro hijo tendrá el derecho a tener el pasaporte portugués. Entonces, es una ventaja que se puede confirmar y materializar en las futuras generaciones y eso es un punto muy, muy importante. Pero otras cosas importantes, no hay límite de familiares. Si ustedes tienen 10 hijos y los 10 hijos son dependientes y siguen estudiando, los 10 hijos pueden estar, vuestros padres también. Los derechos que ustedes tienen con la Golden Visa, inicialmente, y como comentaba Rosalía, ustedes tendrán el derecho a vivir en Portugal, trabajar en Portugal, acceso a salud en Portugal, acceso a educación en Portugal, exactamente como yo tengo en cuanto a portugués. Esa es la visa. Cuando tengan el pasaporte portugués, que es el mismo que decir un pasaporte europeo, este derecho que se aplica solo a Portugal se aplicará a toda la Europa. O sea, si yo en cuanto a portugués mañana me quiero ir a Madrid o a París, yo necesito solo de alquilar una casa y hacer un registro en las autoridades municipales de la ciudad donde yo elija para vivir. Entonces, hay una completa libertad de movimiento cuando se tiene un pasaporte europeo, porque yo puedo irme a Francia, Alemania, a donde sea, aunque yo pienso que, Rosalía, perdóname por España, pero yo pienso que Portugal es mejor. Mira, bueno, seguimos. Otro punto muy importante, 2 puntos importantes. Uno, y otra diferencia importante para otro tipo de programas similares en Europa. El programa de la Golden Visa no tiene ninguna implicación tributaria para ustedes. O sea, ustedes tienen su situación fiscal o tributaria en Perú. Vuestra situación no cambiará, no hay ningún tipo de impuesto que se tenga que pagar, además de los impuestos relacionados con, uno, la adquisición del inmueble y 2, el rendimiento que ustedes retiren del inmueble. Pero además de eso, no hay nada. Todas las ganancias que ustedes tienen en Perú siguen estando en Perú y no tendrán ningún tributo de la parte de las autoridades fiscales portuguesas. Todo se queda exactamente como está, pero si ustedes quieren cambiar para Portugal, hay también programas como el programa del residente no habitual, que tienen muchísimos beneficios fiscales que yo no voy a entrar en mucho detalle, pero hay beneficios que ustedes pueden tener combinando la Golden Visa con ese programa de residente no habitual. Pero esto cambia un poco el concepto de la Golden Visa, pero completamente disponible para en el futuro, si ustedes tienen dudas,
aclarar todo para ustedes y bueno. ¿Seguimos? Bueno, eso ya fue un poco dicho, pero podemos repetir. El tema aquí, el camino será de 5 años después de que la visa sea emitida. Cuando ustedes tienen la visa emitida, tienen dos opciones. Hay personas que no quieren tener doble nacionalidad porque, mira, solo quieren tener la nacionalidad peruana o además que no se puede tener doble nacionalidad, como es el caso de los chinos. Solo pueden tener nacionalidad chinesa o si quieren tener otra, tienen que no pueden tener más la nacionalidad chinesa. Entonces, cuando hacemos 5 años de Golden Visa, podemos hacer dos cosas. Una, aplicar para el pasaporte con todo lo que comenté de ventajas para ustedes, o alternativamente aplicar para una residencia permanente portuguesa. La residencia permanente es la misma cosa que la Golden Visa, les da exactamente los mismos derechos, pero ustedes no tendrán que mantener la inversión. Una de las obligaciones, como vimos hace poco, de la Golden Visa es mantener siempre la inversión. Una vez que ustedes tengan residencia permanente o el pasaporte, ustedes no necesitarán de mantener la inversión. Eso quiere decir que la pueden vender, la pueden hacer lo que quieran con ella, que no hay más obligaciones. Pero yo diría que nuestros clientes, 90% aplican para la Golden Visa para tener su pasaporte europeo en 5 años, para que sus hijos lo puedan tener también y para que tengan un verdadero plan B sin estar solamente limitados a Portugal. Tener toda la Europa abierta es buenísimo, mismo por cuestiones de educación que vamos a ver un poco más adelante para los hijos, pero el camino será siempre el del pasaporte. Y ahora, básicamente, aquí tenemos un resumen de lo que se paga al gobierno portugués para tener la Golden Visa. Y claro que obviamente que son importes, no es una visa barata, eso queda claro. Para una persona se invierte a lo largo de 5 años 13.370 euros, lo que significa que los costes para una familia de 4 personas por 5 años serán de 53.480 euros. Claro que eso no se paga todo de una vez. ¿Por qué? Porque la Golden Visa empieza con un proceso de análisis y el pago, por lo cual se paga 582 euros, después, en el momento que la visa sea emitida y no antes, en el momento en que la visa sea emitida y que todo esté aprobado, ustedes tienen que hacer el pago de 5.812 euros y tienen la visa emitida. Y después hay 2 renovaciones en la visa. Una que acontece en el año 2, después que tengan la visa, y otra en el año 4. Y es solo en ese momento que se pagan los 2.906 por persona. Además de eso, no hay nada más que pagar al gobierno para tener la Golden Visa. ¿Sabías que So, Thomas, I think that one of the biggest benefits that we find in the ¿En inglés? Golden Visa. Ay, perdón. Así me mirabas. Perdona a todos, que ya para vosotros es por la mañana, pero donde yo estoy es por la noche. Yo creo que decía que uno de los grandes beneficios que tiene la Golden Visa es, por supuesto, el acceso a la educación, primero en Portugal, pero luego a nivel europeo una vez tenemos la ciudadanía. Y hablabas del caso de Portugal y las universidades en Portugal, pero hay ejemplos también muy atractivos que nos muestran esos beneficios a nivel europeo cuando ya tenemos el pasaporte. Este es un vídeo cortito que nos enseña, por ejemplo, el acceso que hay en Irlanda, pero podría ser en cualquier otro país. Lo voy a poner para que lo vea la audiencia, pero luego te dejo completar con cualquier comentario que tú quieras. Ok, perfecto. ¿Sabías que los estudiantes no europeos pagan más de 10 veces por las tasas de la universidad que los estudiantes europeos por
misma licenciatura en Europa. Sí, lo has escuchado correctamente. Brandon de Irlanda paga 3.000 euros de tasas por año por la universidad, mientras que Mateo de Chile paga 45.000 euros. Los dos estudian medicina en Dublín. Lo que es más preocupante, es posible que Mateo, como estudiante no comunitario, no pueda trabajar en Europa después de graduarse, aunque así lo quisiera. Entonces, como padres, ¿qué podemos hacer? Muy fácil. ¿Conoces el programa de Golden Visa en Portugal? 1. Invierte 350.000 euros en una de nuestras propiedades. 2. Obtén tu tarjeta de residencia portuguesa. 3. Visita Portugal 7 días al año durante los próximos 5 primeros años. 4. Solicita la ciudadanía portuguesa y adquiere plenos derechos europeos de forma perpetua para ti y tu familia, incluso para las futuras generaciones sin limitación alguna. Date prisa y sé uno de los privilegiados en disfrutar de esta oportunidad. Tomás, antes de hablar de la situación actual de la Golden Visa y este horizonte de septiembre, ¿algo que añadir en cuestión de la educación? Sí, como comentábamos, el acceso con el pasaporte hay acceso a toda la Europa, pero, y eso es buenísimo porque al día de hoy con nuestros hijos siempre quieren irse, siempre quieren estar y hacer programas internacionales, entonces esa es una ventaja enorme de poder, si mi hija en un par de años quiere estudiar en España, puede estudiar y no paga más que un estudiante español. Otra cosa importante de decir es el desarrollo de las universidades aquí en Portugal. O sea, en Lisboa hoy tenemos 3, 4 universidades que están muy bien clasificadas en todos los rankings mundiales. Lisboa y Porto y Coimbra también, que es una ciudad en el centro de Portugal, son ciudades que al día de hoy tienen muchos estudiantes europeos que se vienen a Portugal a estudiar, porque para un estudiante alemán estar en Portugal es mejor porque el clima es mucho mejor, es diferente de Alemania, el coste de vida es muy inferior y todos los cursos son dados en inglés. O sea, es un ambiente completamente internacional y un ambiente de grande intercambio de culturas que tenemos al día de hoy en Portugal, que seguro se va a seguir desarrollando y tenemos universidades buenísimas aquí que vuestros hijos podrán entrar. Para que tengan una noción de costes en Portugal, al día de hoy se paga más o menos por año 1.500 euros en una universidad pública para estudiar y las universidades públicas son las mejores aquí en Portugal. En las privadas se paga un poco más, 500, 600 por mes, pero en las públicas se paga eso y es un pago que se hace, es una obligación, entre comas, del gobierno de asegurar que todos nosotros tenemos acceso a nuestra educación sin tener que pagar lo que se paga, por ejemplo, en los Estados Unidos o en otros sitios. Y ahora decirles un poco lo que está pasando con el programa de la Golden Visa y la razón por la cual nosotros decimos que tenemos hasta más o menos final de septiembre para terminar todo. El gobierno entendió que el programa va a terminar y esa ley está siendo aprobada desde febrero de 2023. Lo que pasó fue que la ley fue aprobada por el Parlamento portugués hace un mes, más o menos, y después, siguiendo el proceso legislativo portugués, una vez que una ley es aprobada por el Parlamento, el presidente de la República también tiene que aprobar la ley. Y lo que el presidente hizo fue decir no, hice un veto, no sé si se dice veto, Rosalía. No. ¿El veto? El Efectivamente. veto. Ok. Hice un veto a la ley y entonces lo que pasa es que la ley volvió al Parlamento, que en ese momento en Portugal es periodo de vacaciones, entonces el Parlamento está cerrado. Lo que decimos normalmente y teniendo en cuenta la experiencia que tenemos de cómo se trabaja en el Parlamento, diríamos que si el gobierno y el Parlamento eligen volver a aprobar la ley, eso no será hecho antes del final de septiembre. Y por eso decimos que es muy importante
tener la inversión hecha y la visa presentada hasta el final de septiembre. Decirles también otra cosa. Nosotros, CCA, ya como comentábamos, tenemos muchísimos clientes que hicieron inversiones con Irish. El hecho de tener muchos clientes es una ventaja porque nos permite conocer las cosas bien, los contratos bien, y eso es un punto muy importante, pero también tener un proceso ya acordado con Irish para garantizar los derechos de nuestros clientes el más posible, pero también permitir que se haga las presentaciones de las visas bajo los timings muy apretados que tenemos. Entonces, es posible que nosotros consigamos, desde el momento que ustedes deciden invertir hasta que todo esté hecho, concluir todo en 10, 15 días. Todos tenemos que trabajar aquí, no, nosotros en cuanto a abogados y ustedes también en cuanto a inversores, porque hay documentación que se tiene que obtener en Perú y Nela ya sabe cómo se obtiene toda esa documentación, pero de darles esa idea fuerte de que es un programa que está terminando, que va a terminar seguramente. Puede ser en septiembre, mejor, puede ser en octubre, puede ser que tengamos más tiempo, pero el esencial es entender que una vez terminado el programa para real estate, no va a volver tan pronto. Y entonces, todas las ventajas que les comentaba hace 5 minutos, 10 minutos, son ventajas que ya no serán aplicables a ustedes sin tener que vivir efectivamente en Portugal por más de 6 meses al año. Muy bien, Tomás, pues yo creo que con esto ha quedado clarísimo, una muy buena exposición sobre cuál es el programa y qué es lo que podemos aprovechar estos últimos días o lo que podemos, de hecho, perder si no lo hacemos y en un futuro dejará de estar disponible. Vamos ahora a presentar las oportunidades de inversión que Aris les ofrece para que puedan acceder a la Golden Visa. Importantísimo, recalcar lo que Tomás les ha explicado. No todas las inversiones inmobiliarias nos van a dar acceso a la Golden Visa. Es decir, si yo voy a Portugal y digo, voy a comprar esa vivienda, podré comprar la vivienda que yo quiera, obviamente, porque en eso no hay limitación alguna, pero eso no significa que me vaya a dar acceso al programa. Son proyectos específicos, son áreas específicas y eso es muy importante tenerlo claro. Más a más, si yo lo que quiero es hacer una inversión mínima, es decir, en los valores de 280 350, además de tener esta calificación y estas localizaciones específicas, van a tener que ser proyectos de rehabilitación. Esta es nuestra especialización y esto es justo donde hemos hecho los 11 proyectos que les hablaba inicialmente. A día de hoy, 2 proyectos que nos quedan, que es justo lo que Nela les presentaba inicialmente. Un proyecto residencial en una localización maravillosa a tan solo 1 hora de Lisboa y a 20 minutos de la playa. Sandhouse comporta 93 unidades, las últimas 4 disponibles, todas ellas estudios con jardines, 280.000 euros. Para aquellos que lo que quieran es hacer una inversión, vehículo para la residencia, pero que no tengan ninguna intención de utilizarla, solo quieran algo seguro, sólido, con un retorno interesante y que además no les cause ningún tipo de trabajo o de ocupación, eso es la inversión comercial. Una inversión en un edificio de oficinas en una zona absolutamente prime, en el centro de Lisboa, en el centro financiero de la ciudad, con 350.000 euros de inversión. Vamos allá, vamos a presentar ambas oportunidades. La primera de todas, como les digo, localización inmejorable. Si alguno de ustedes ha estado en Lisboa, reconocerán esta zona en verde, que es la Avenida Liberdad y toda la zona financiera de la ciudad, donde encontramos los hoteles de 5 estrellas, las empresas más relevantes, sobre todo las que necesitan espacios menores, como las bancas de inversiones, los despachos de abogados, incluso los despachos de doctores. De hecho, nuestra oficina está en esta localización, en la plaza de Marqués Pombal.
En esta localización es donde nos encontramos. Liberty Lisbon fue nuestro primer proyecto comercial. Hasta entonces habíamos hecho proyectos residenciales en Portugal y la verdad que un éxito absoluto, 101 inversores, todos ellos vendidos, 135 en Sosa, un edificio mayor, de los que quedan 25. ¿Cómo funciona esta inversión? Esta inversión es algo diferente a lo que es la inversión estándar residencial, es decir, en una inversión residencial yo compro un apartamento, soy dueño y tengo absolutamente control con él, pero también mis responsabilidades, porque tengo que mantenerlo, tengo que alquilarlo, etc. En una inversión comercial hacemos absolutamente todo por ustedes, porque nosotros somos los asset managers, hacemos todo el management, toda la gestión del edificio, desde la rehabilitación hasta la gestión del alquiler, una vez empiezan las operaciones como oficina, e incluso les ofrecemos la recompra una vez tengan su pasaporte en el año 8. La inversión mínima son 350.000 euros. Es el mínimo que ustedes pueden invertir en Lisboa para poder tener acceso al programa. En el momento que hacen la inversión, en aproximadamente, si ustedes fuesen a reservar con nosotros a día de hoy, en una semana Tomás y su equipo ya podrían tener los contratos preparados para firmar y en aproximadamente 10 días tendrían su aplicación ya presentada a Inmigración para la Golden Visa. Durante el primer año estamos haciendo la rehabilitación y en el momento que se empieza la explotación, la operación del edificio, ustedes tienen 7 años de flujos de alquiler. Les vamos a ofrecer 2 opciones. Una, 7 años fijos al 3%, les enseñaremos los flujos para aquellos que quieran absolutamente seguridad. Otros que sepan que el mercado ofrece una rentabilidad más alta, que prefieran un periodo fijo inicial, pero luego tener esa exposición al mercado, también les ofrecemos eso y les enseñaremos los flujos. Importante, en el año 8, contractualmente entre el 8 y 10, para elegir el momento óptimo del mercado, les vamos a hacer la recompra a precio de mercado, que se hará por la media de 3 tasaciones oficiales y a ello le descontaremos los gastos de gestión, todo lo que son los impuestos y los gastos transaccionales que son del 10%. Vamos a enseñarles también qué podemos esperar de ese mercado. Aquí que vean nuestra localización, como les decimos, absolutamente prime, rodeado de grandes firmas, rodeados de grandes hoteles y de centros comerciales. Tenemos además en un plano empresarial la máxima concentración de inquilinos AAA en nuestro kilómetro de radio. Todas las empresas que están en, digamos, la parte de fuera de la ciudad serán aquellas que necesitan parques logísticos, almacenes, etc. En cuestión de 4 a 6 minutos tenemos 3 paradas de metro, las más relevantes de la ciudad, que conectan todas las líneas posibles con nuestra localización, importantísimo en cuestión de la conectividad para los empleados que vayan a asistir a nuestras oficinas. Para aquellos que no conozcan la ciudad y que queramos darle en una sola pantalla esa, digamos, exclusividad de la localización. Estas son las firmas que nos encontramos alrededor nuestro, desde Armani, a Cartier, Bulgari, Burberry, a Louis Vuitton, Loewe, Rolex. Las grandes firmas se concentran única y exclusivamente en esta calle de Avenida Libertad, de la que estamos a 5 minutos andando. Es decir, no hay otra localización en la ciudad, pero además que no hay otra en el país que tenga esta concentración de grandes firmas, con lo cual esto les da, digamos, esa visibilidad en cuestión de la prime de la zona. ¿Cuál es el concepto que se va a desarrollar en Sosa Urban? Va a ser un espacio de coworking. Les decíamos que Portugal, y es por defecto su capital, es el espacio en Europa en el que más empresas se crean cada año. Y esto es algo que está haciendo una demanda impresionante en cuestión de los espacios de coworking. Cada vez se quieren espacios más flexibles, más céntricos, con mejores servicios. Y esto es algo que demuestra a día de hoy la gran ocupación que tenemos en los espacios disponibles. Prácticamente todos ellos al 100%, con una apertura inminente del primer WeWork en el país. Algo importante. Nosotros estamos
más céntricos que WeWork, y de las localizaciones en pantalla diríamos que la mejor de todas. Vemos que los escritorios además tienen unas rentas mensuales bastante representativas. ¿Cómo se hace la evaluación de los edificios comerciales? Algo importante y además algo que da mucha tranquilidad a los inversores que invierten con nosotros desde el extranjero. Las evaluaciones comerciales son absolutamente objetivas, transparentes, accesibles para todos, porque se hacen a través de la capitalización de las rentas que yo obtengo. Y esas rentas son absolutamente públicas y emitidas por cualquiera de las grandes firmas de estudios de mercado en la industria, como puede ser CBRE, como puede ser JLL, y sabemos perfectamente cuáles son las rentas a día de hoy, cuáles son los yields, las rentabilidades, y con esto tenemos nuestros valores objetivos. Nuestro edificio está valorado en 47.300.000 euros, que esto da acceso a los 135 inversores que veíamos inicialmente. Como les digo, estos son datos absolutamente accesibles en una simple búsqueda de Google. ¿Por qué? Porque esta localización está documentada por cualquiera de las grandes empresas, como decíamos, Savills, CBRE, en sus periódicos que emiten de forma periódica. Las rentabilidades a día de hoy en comercial en el Central Business District de Lisboa es de entre 4 y 4,5. Por eso yo les hablaba de, en caso de que quieran tener riesgo cero y que quieran que nosotros les hagamos una rentabilidad fija, les ofrecemos el 3%. En caso de que digan, no, prefiero tener esa exposición al mercado y optar a una rentabilidad más alta, también les ofrecemos esa posibilidad. Antes de enseñarles cuáles son los flujos de caja que pueden esperar, hablarles también de que el atractivo que muchos de nuestros inversores encuentran en esta localización es la posibilidad de apreciación. Como les decía, Portugal ha estado creciendo de forma continua desde el año 2014, entre el 5 y el 12%, pero continuamos muy infravalorados con el resto de Europa. Y cuando nosotros miramos lo que ha pasado en los últimos 8 años en esta localización, vemos que las rentas han crecido un 39% acumulado, que son 4,8 de media anual, y que además los yields, las rentabilidades, se me han ajustado un 42%. Esto es justo lo que necesito. Cuanto más me ajuste la rentabilidad, que es mi denominador, mayor será el valor que tengo en mi edificio. Si la misma tendencia que ha sucedido en los últimos 8 años vuelve a suceder en los próximos 8 años, el valor que tendría por inversor mi participación ya no serían 350.000 euros, sino 517.000 euros. Muchos de ustedes dirán, ok, esto suena muy atractivo, pero si voy a invertir me gustaría también tener un escenario más conservador. Y les animamos siempre a que hagan eso, a que tengamos escenarios basados en históricos, pero que también tengamos escenarios basados en datos absolutamente conservadores. Si nosotros asumimos tan solo un crecimiento del 3% anual, que solo es por encima de lo que es la inflación normalizada en Europa, estaríamos hablando de 443.000 euros por inversor. Mucho más fácil, como ven, hacer estas predicciones en activos comerciales que en residenciales, que siempre hay consideraciones mucho más subjetivas. Como digo, basándonos en el resto de Europa y cuál es esa equiparación de valores, es muy fácil pensar en estos escenarios que les hemos enseñado. Ahora bien, lo que es a ciencia cierta es su rentabilidad en cuestión de flujos de alquiler. Lo primero, si nosotros queremos tener acceso al mercado, les ofrecemos 3 años de fijo. Necesitamos un tiempo para estabilizar esos flujos de caja, llevar a los niveles óptimos de ocupación, y a partir de ahí les damos acceso a que tengan absoluto beneficio de esos ingresos que nosotros estemos obteniendo. Si continuasen como son a día de hoy, sería alrededor del 4,5%. Es decir, que en estos 8 años antes de hacerles la recompra, podrían obtener 84.000 euros de ingresos. En el caso de que ustedes dijesen, ok, me interesa el activo, pero yo prefiero saber lo que voy a ganar, aunque sea un poquito menos que el mercado, y no quiero tener los riesgos porque en Portugal pues, no es un país con el que esté familiarizado. Les ofrecemos 7 años de interés fijo, y esto, como ven, lo hacemos con total tranquilidad y seguridad, porque hablamos de localizaciones
de total ocupación y de localizaciones de absolutamente prime y de demanda muy alta. Les ofrecemos 70.000 euros, que son lo que pueden obtener en estos 7 años, y además, para los primeros compradores, de los 25 que quedan, tan solo 10 compradores a nivel mundial, los de Perú o de cualquiera de los otros países, en los próximos días. Los 10 primeros que reserven con nosotros van a tener los 70.000 euros pagado por adelantado cuando usted haga su escritura. ¿Qué quiere decir? Que no tendrá riesgo ninguno de no cobrar su alquiler. Muchas veces nos preguntan, ¿qué pasa si no me paga usted el alquiler? Bueno, pues Tomás puede involucrarse y decirle todas las posibilidades legales que ustedes tendrían. Pero no tendremos ni que llegar a ese punto si ustedes son parte de esta promoción, porque tendrán su alquiler pagado por anticipado y el riesgo del alquiler será luego nuestro. Por supuesto, lo hacemos porque preveemos un retorno más elevado, pero para ustedes también les puede ofrecer esa tranquilidad. Para aquellos que digan, prefiero esa exposición al mercado, les ofrecemos como parte de la promoción pagar 28.000 euros de los 3 primeros años por adelantado y el resto según mercado. Y con esto, señores, pasamos a la siguiente oportunidad, decirles que comercial siempre es la opción más fácil y más práctica de todas, en la que no se tienen que involucrar. 350.000 euros de inversión, su renta anual. Tenemos luego ya la recompra pactada en el año 8, con lo cual tampoco tienen que preocuparse de revender esa inversión. Una vez tengan su pasaporte tendrán la salida, y que tienen una promoción de disponible de su pago de rentabilidades por adelantado. Algunas de las imágenes del coworking y el grandísimo potencial que tiene la reforma que vamos a tener en el edificio. ¿Qué comparativa tiene si invierten en un residencial? Si ustedes vienen a tener un proyecto residencial, no pueden invertir en Lisboa, ni en ningún otro de los mercados más importantes. Tienen que ir a las zonas menos pobladas, es decir, todas aquellas del interior. Esto significa que tenemos que ser muy, muy exigentes. Evitemos toda la parte del interior, que es donde están las familias de menor ingreso, que es donde vamos a tener menor liquidez y donde vamos a tener más dificultad, no solo de revalorización, pero incluso de preservación de nuestro capital. Vayamos a aquellas localizaciones de costa, aquellas localizaciones donde tenga una población portuguesa de mayor poder adquisitivo y donde tenga una población también internacional, que va a tener mucha más posibilidad de no ser tan no tener tanta dependencia, digamos, de la economía y de tener más posibilidad de ir creciendo. Nosotros estamos justo en esa localización que tiene una demanda grandísima, en una localización histórica de segunda residencia de la población de Lisboa de gran poder adquisitivo y una localización súper de moda para los inversores extranjeros. A tan solo 1 hora de Lisboa y de su aeropuerto internacional y a 20 minutos de la playa. De hecho, estamos en el centro de la población de Grândola, a 20 minutos de la playa y rodeado de uno de los parques naturales más bonitos del país. 8 playas diferentes a las que ir, todas ellas paradisíacas y además muchas posibilidades de entretenimiento desde campos de golf y pues, una marca ya reconocida de estilo de vida, de lifestyle, que si nosotros hacemos cualquier búsqueda de Google, lo vemos ya en Financial Times, en Forbes, en Traveler, en The Guardian, y esto es lo que nos da esta tranquilidad de que es una marca mundial, de que aquí tenemos compradores extranjeros y que está reconocido ya como un destino de lujo, un destino que sí que se continúa siendo asequible, pero que ya está categorizado como lujo. Vemos aquí restaurantes de total categoría, restaurantes, sobre todo los que están cercanos de la playa, en los que tienen una audiencia pues justo la que queremos que alquile y que recompre nuestra vivienda. Tenemos hoteles de lujo, por ejemplo, este de Sublime Comporta, a muy poquito distancia de nuestro proyecto, que son hoteles ya dentro del parque natural, que llegan a 1.000 euros la noche durante la temporada alta. Eso es algo altísimo para Portugal y de hecho muy pocos hoteles incluso de Lisboa pueden llegar a estos precios, diría que casi ninguno. Para que vean que sí, es una zona menos poblada, pero que tiene ya una categoría importante. Dejando todo esto de lado, sí, a día de hoy Comporta y
y la parte entera del municipio de Grándola ya está reconocida como un destino turístico. Pero además, en los próximos años, y esto es algo que ayuda a esa revalorización, es reconocido como esa extensión de Lisboa en cuestión de negocios, con esta construcción de un parque logístico de más de 500 millones de inversión que se van a, de inversión pública que se van a hacer para más de 1000 puestos de trabajo que se van a crear. Y con esto les pasamos al proyecto en sí. Ya hemos visto su localización, algo muy importante. Y este es el proyecto, 92 unidades residenciales. Esto no estaba actualizado, pero como ven, la venta ha sido rapidísima y estamos con las últimas 4 unidades. En este caso, total propiedad de la vivienda. Total control desde... ustedes tienen el título de propiedad Inscrito de en su registros vivienda. Inscrito en Exacto, registros, eso es lo que eso quiere es. decir Rosalía. El registro, en el caso de la comercial también está inscrito en el registro público, pero como copropiedad. Aquí es propiedad absoluta. En Sí. este caso, la rehabilitación se comienza el primer cuarto de 2024 y se completa en el último cuarto de 2025. Y nuestro retorno empezará en el momento que se complete y que nos hayan entregado la vivienda. Unas facilities, un condominio maravilloso con una piscina de prácticamente 300 metros cuadrados, un gimnasio, zonas ajardinadas y todas las viviendas con espacios exteriores. En este caso, hablamos de los últimos 4 viviendas de estudio con jardín. ¿Qué podemos esperar de rentabilidad? Aproximadamente 12.000 euros netos antes de impuestos anuales por esta tipología. Hecho de forma muy conservadora, pero en este caso son estimados. En este caso no es una rentabilidad fija, en este caso es el estudio hecho por el Property Manager. Absolutamente fácil, usted una vez recibida su propiedad, los Property Managers que vamos a asignar para el condominio se van a encargar de todo, pero aquí alquilarían su vivienda a través de las plataformas de Airbnb, de las plataformas de Booking.com, etcétera, y les darían lo que se ingrese menos los gastos que aparecen en pantalla y por supuesto que Nela les puede hacer llegar para que los que tengan interés de estudiarlo en más detalle. Vamos a ver algunas de las imágenes. Edificio A, B y C. Las unidades que nos quedan disponibles están en el edificio B, en la zona de jardín. La piscina a la que tienen ustedes acceso, por supuesto como parte del condominio, y gimnasio. Y estas de hecho son las unidades que quedan disponibles. En el edificio C, las unidades quedan con estos jardines que ven aquí amplios, unas unidades con muchísima luz, y que además tienen ustedes, se entregan completamente acabadas, con los electrodomésticos incluidos y con una opción de comprar los muebles, si ustedes lo deseasen, por 20.000 euros más IVA. Pero ya digo, una opción, ustedes lo pueden amueblar por su cuenta, lo hacemos solo por comodidad. Ha sido muchísima información, pero espero que les haya aclarado el programa, el país y las oportunidades de inversión. Nela, no sé si quieres añadir algo o pasamos a la parte de las preguntas. Muchas gracias. No tenemos Un casi placer. preguntas, Rosalía, y en todo caso, sí les agradeceré que me las escriban. Tengo una que me ha pedido que se la mandemos por escrito. Y si desean cualquier consulta, por favor, no duden en escribirme o ven a mi oficina. Tenemos los brochures, los folletos, toda la información que necesito. Y ahí, es más, les puedo facilitar todo el tema de los poderes, cómo avanzar, todos los apostillados y todo, para hacerlo más rápido posible. Y con eso estaríamos acabando por hoy, Rosalía. Creo que va a quedar mucha información. Por favor, recuerden que quedan solo 4 en Comporta, bueno, y en el comercial nos quedan todavía 27 opciones. Mientras esperan los 5 años, tienes el estatus migratorio de residencia, que es como el Green Card americano, el cual te lo entregan en un periodo como de 12 meses, te dan tu tarjeta y tienes que venir a poner todas tus huellas en dactilares en Lisboa.
creo haber contestado esa pregunta, pero por favor escríbamelo, yo le he puesto mi email. Feliz de estarle respondiendo a cada uno de ustedes. El teléfono para coordinar la visita lo puse, pero se los pongo ahorita, 9866-30172. Y la oficina queda en Libertadores 237, San Isidro. Por favor, pasen en cualquier momento cuando ustedes desean. Estaremos, como estamos corriendo contra el tiempo, créanme que es una de las mejores herencias que pueden dejar a sus familias, tener un pasaporte y un estudio, poderse dar el lujo de pagar estudios a mitad de precio o mucho menos en cualquier parte de la comunidad Schengen, y trabajar también. Esto ya se va a acabar, obviamente por las presiones de la cantidad de latinoamericanos que han ingresado, pero sea usted uno de los beneficiados. Gracias, Rosalía, gracias, Tomás. Espero volverlos a ver en Perú y que el gobierno nos desplace hasta diciembre. Pero bueno, anyway, eso Todos sería. esperamos. Todos esperamos verlos en Perú pronto, si no, nos veremos en Lisboa. Exacto. Próximo año sin falta. Nosotros, Tomás, seguro que buscamos alguna excusa para ir a Lima y comer maravillosamente como siempre comemos. Exactamente. No necesitamos la Golden Visa para eso. Exactamente. Muchas Eso es lo positivo de tener el pasaporte europeo. Que nos lleva a cualquier sitio. Es buenísimo. Y Rosalía, estemos coordinando, creo que sería necesario tener otro en 2 semanas más o 10 días más para poder explicar. Estamos full. Sí tengo ya 2 personas interesadas, las cuales tengo que explicarles ahorita. Uno va para el comercial. Le estoy justo, esto queda grabado, le voy a mandar este webinar para que él lo pueda mirar con calma. Él es un mexicano que justo está súper interesado. Muchas, y tiene hijitos, chicos. Muchas gracias a todos, gracias a todos los que han participado. Gracias. Y estamos en conversaciones. Chao, Tomás. Nos vemos en Lisboa pronto, ¿ah? Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Un placer. Que tengan buen día. Gracias a todos. Bye. Adiós.